Es la última semana. Los actores se aproximan al escenario. Se colocan las bambalinas. Todo el cielo observa. Es la semana tan esperada. Una semana en la cual ningún ángel osaría cantar. El silencio envolvía al cielo cuando el Dios hombre encaraba sus días finales. Con ternura ligada a una nueva osadía, nosotros podemos entender y comprender el corazón de Cristo y recordar lo que en realidad importa. Estamos llegando a la última semana del ministerio de nuestro Señor en la tierra. ¿Cómo poder resumirlo? ¿Cómo poder hablar acerca de esta última semana en la que ocurren sucesos verdaderamente extraordinarios? Pero el principio de todo es lo que la Escritura narra como la entrada a Jerusalén. Y uno puede pensar e imaginar, y realmente yo pensé en el título, el haberle puesto el discípulo y la entrada del Rey de Reyes a Jerusalén. Y bueno, lo que realmente quiero resaltar o hacer notar en este mensaje como inicio de todos los mensajes que estaré compartiendo, si la gracia de Dios me lo permite, de la última semana de nuestro Señor aquí en la tierra, tiene que ver con este principio de la entrada a Jerusalén, las expectativas creadas, las expectativas de algunos, de otros, del pueblo en sí, del pueblo en general, de los discípulos, en fin, todo eso se conjuga para que de una manera u otra podamos empezar a ver cuál era el propósito. Pero si tuviéramos que hablar de un propósito de nuestro Señor, solamente pensemos o tratemos de resumirlo en lo siguiente. Cuando uno ve en el libro de Juan, en el último capítulo, Juan capítulo 21, en el último capítulo, dice, versículo 24 y 25, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. En la traducción lenguaje actual dice, este es el mismo discípulo que ha dicho todas estas cosas, él las escribió, y sabemos que lo que dice es verdad. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas, que si se escribiera cada una de ellas, creo que no cabrían en el mundo todos los libros en que serían escritos. Y realmente la situación fue así. Ha sido largo el recorrido hasta llegar a este punto. Ha sido largo desde el momento que comenzó su ministerio nuestro Señor, salpicado de un sinfín de circunstancias, de situaciones, en algunos casos de controversias no creadas por nuestro Señor, controversias que se dieron a la luz de la incredulidad, a la luz del rechazo constante, especialmente, no solamente del pueblo, de mucho del pueblo judío, sino en especial de los líderes religiosos de aquella época, de los líderes religiosos que de una u otra manera tenían la responsabilidad de acercar a la gente a Dios. Estoy hablando de los fariseos y de los escribas. Pero hay algo que si pudiéramos hacer o de manera personal, tal vez aquí en este caso, es cómo resumir el propósito y todo lo demás. Pero hay un pasaje que me encanta y que lo voy a leer antes de ir a lo que nos atañe en este día. Dice ahí en Mateo 9:35 en adelante, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y me voy a permitir leerlo también en la traducción lenguaje actual. Dice, Jesús recorría todos los pueblos y en las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía,
Jesús sintió mucho compasión porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con todas esas gentes. Y cuando uno ve en este pasaje, uno ve el propósito que enlaza con todas aquellas cosas que el Señor expresó, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando ve uno el interés de nuestro Maestro en sanar, en enseñar, en mostrar, en traer esperanza, en traer todo aquello que el ser humano requiere y necesita para cambiar su condición, para acercarse a Dios, para desarrollar una relación personal con Dios, uno no puede menos que entender lo que pasó en el pasaje que da inicio a la última semana de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, la entrada a Jerusalén. Y cómo es posible que, a pesar de que la Escritura nos muestra las diferentes expectativas que tienen cada una de las situaciones, cada uno de los personajes, cada uno de toda la gente que estaba ahí alrededor de esto, cómo es que nuestro Señor, dentro de la gama de suposiciones, dentro de la gama de circunstancias, situaciones que cada uno podía tener en cuanto a sus perspectivas, de ver llegar imagínate, al Rey de Reyes, tal vez algunos convencidos, y tal vez por eso rodearon muchas cosas ahí alrededor de él, y luego ver la manera en tan simple, tan sencilla en que nuestro Señor se presenta ahí. No puede uno menos que darse cuenta en que generalmente, de ver a los seres humanos, en muchos casos somos totalmente incongruentes, absurdos. Nos vamos siempre por las luces brillantes, nos vamos siempre por lo ostentoso, nos vamos siempre por situaciones que no tienen que ver, y nos olvidamos de lo esencial, nos olvidamos de esto que estoy hablando en cuanto a lo que podríamos resumir el ministerio del Señor Jesús, una y otra vez recorriendo, caminando, no en coche, no en lugares ostentosos, no en templos, no en aquellos. Parte de su ministerio fue hacerlo en las sinagogas, lo hizo, pero principalmente el trabajo de nuestro Señor nos muestra ir a buscar y salvar lo que se había perdido. Por eso, antes de ir al pasaje, voy a permitirme también compartir una historia que tiene que ver con esto que estoy hablando, y la diferencia de expectativas que nos hemos creado los seres humanos, no solamente en ese momento, en ese tiempo que entró nuestro Señor a Jerusalén, sino las circunstancias que imperan hoy en día, y que pareciera ser que esto que debería ser prioritario, primordial, en lugar de estarnos enredando en controversias, en lugar de estarnos enredando en ver quién sabe más, en lugar de estarnos enredando en contiendas, en diferencias, en debates, que realmente qué es lo único que resulta, o qué es lo único que sale, y lo primordial, lo prioritario, que es alcanzar las almas perdidas y ver la necesidad. Por eso es que me gustaría compartir esto que lo encontré en uno de los libros de Max Lucado. Mira, un mendigo vino a mí y se sentó ante mí. Quiero pan, me dijo. Eres un hombre sabio, le respondí. Pan es lo que necesitas, ya has venido a la panadería correcta. Entonces saqué de la gaveta mi libro de cocina y empecé a decirle todo lo que sabía acerca del pan. Le hablé de la harina y del trigo, del grano y la cebada. Mis conocimientos impresionaron incluso a mí al citar medidas y recetas. Cuando lo miré, me extrañó no verlo sonreír. Solo quiero pan, me dijo. Eres sabio a la vez su decisión. Sígueme y te mostraré nuestra panadería. Lo guié por los pasillos, deteniéndome en la sala donde se prepara la masa y los hornos donde el pan se cocía. Nadie tiene una instalación como esta. Tenemos pan para cada necesidad, pero aquí está el mejor lugar, dije, al tiempo que empujaba una puerta. Este es nuestro cuarto de inspiración. Me di cuenta que se había emocionado
Cuando entramos al auditorio con sus hermosos vitrales, el mendigo no habló ni una sola palabra. Comprendí su silencio. Puse mis brazos alrededor de sus hombros y le susurré: a mí también me conmueve. Subí entonces a la plataforma y adopté mi pose favorita tras el púlpito. La gente viene desde muy lejos a escucharme. 1000 trabajadores se reúnen una vez a la semana y yo les leo la receta del libro de cocina de la vida. El mendigo se había sentado en primera fila. Sabía lo que quería. ¿Quieres escucharme, verdad? No, me dijo, solo quiero un poco de pan. ¡Qué sabio eres!, le repliqué, al mismo tiempo que lo guiaba hasta la puerta de entrada de la panadería. Lo que tengo que decirte ahora es muy importante, le dije. A lo largo de esta calle vas a encontrar varias panaderías, pero cuidado, no ofrecen el verdadero pan. Sé de una panadería en donde en lugar de una le ponen 2 cucharaditas de sal y otra donde el horno está a 3 grados más caliente. Puedes llamarlo pan, pero no está de acuerdo con este libro sagrado. El mendigo se volvió y empezó a alejarse. ¿No quieres pan?, le pregunté. Se detuvo, se volvió para mirarme y encogiéndose de hombros me dijo: creo que perdí el apetito. Volví a mi oficina, moviendo la cabeza. Qué pena, me dije, ya el mundo no tiene hambre del verdadero pan. ¿Qué puede ser más increíble? Que Dios haya empacado el pan de vida en un carpintero o que nos haya dado las llaves del camión de reparto. Ambas cosas tienen sus riesgos. Sin embargo, nuestro Maestro, el Salvador, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, ya hizo su parte. Y quién sabe si nosotros podemos llegar a aprender a hacer la nuestra. La pregunta es: ¿cómo, cuándo, cómo y bajo qué circunstancias estamos llevando ese alimento espiritual a través del mensaje de salvación? Y bueno, la historia me mostró, o la historia me recordó muchas cosas que hoy en día están ocurriendo, y particularmente en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de aflicción, en que deberíamos estar verdaderamente preocupados, no solamente por las cosas materiales, no solamente por la economía, no solamente por las finanzas, no solamente por la salud. Es parte de sí, pero tal vez estamos olvidando lo fundamental, la prioridad, estamos olvidando lo que realmente es el plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros en nuestro ministerio, que es el predicar el mensaje de salvación. Pero nosotros pareciera ser que lo hemos totalmente distorsionado en el sentido de prioridades, y parece ser que hoy en día las prioridades son totalmente diferentes a la prioridad que mostró en todas y cada una de las situaciones, circunstancias, pasajes que el Maestro nos muestra ahí en el Evangelio por sus 4 autores, y que finalmente tiene su conclusión en esta última semana, en nuestra última semana de nuestro Señor en el ministerio. Bueno, voy a estar ahí. El pasaje está tanto en Juan como en Lucas y en Marcos. Cada uno tiene diferentes aspectos, cada uno tiene diferentes datos que se complementan entre sí o nosotros. No se trata de que haya diferencias en cuanto a lo esencial, lo que realmente quiere mostrar. Pero mira, estoy ahí en Juan capítulo 12, versículo 12 al 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo y mostró sobre él como estaba escrito: «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las habían hecho, y daba testimonio en la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí:
ya veis que no conseguimos nada, mirad, el mundo va tras él. Hemos llegado a lo que podemos llamar el umbral de la última semana de nuestro Maestro, la entrada triunfal, la cual tiene los evangelios, también los evangelios sinópticos relatan. A partir de este momento, Juan nos comenzará a narrar los acontecimientos que ocurrieron en la última semana de Jesús hasta llegar al último capítulo, donde veremos su resurrección. Algunos han llamado esta última semana como la semana de la pasión de Cristo. Sin embargo, como sea, nos introducimos a sus últimos días sobre esta tierra. Su obra redentora está próxima a ocurrir. Su victoria final está a punto de ocurrir. Y hoy vemos el inicio de ella con su entrada triunfal a Jerusalén. Esta entrada quedó tan grabada en la mente de sus discípulos que aparece en los 4 evangelistas. Sin embargo, cada uno cuenta detalles diferentes que al unirlos podemos aprender mucho de ellas. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas narran la instrucción de Jesús a 2 de sus discípulos de ir a la ciudad y desatar un pollino de asna y traérselo. Juan no lo presenta, solamente habla y dice en el versículo 30, en Lucas 19:30 dice, diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Y Mateo solo nos presenta que los discípulos obedecieron la instrucción de su maestro, pero no la parte donde los dueños les preguntan a los discípulos por qué desatan al animal, algo que Marcos y Lucas sí hacen. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como lo dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Lucas 19:32 al 34. Mateo nos aclara que en este acontecimiento es un complemento profético de Zacarías. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y Juan hace lo mismo, como está escrito, no temáis, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Mateo, Marcos y Lucas nos dicen que echaron sus mantos al suelo para que Jesús pasara montado en el pollino de asna sobre ellas, y Mateo y Marcos agregan que también cortaron ramas y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Cualquiera que haya sido el caso, mientras que Juan nos aclara que eran ramas de palmeras. En fin, cada uno expone detalles que nos ayudan a comprender mejor la entrada de nuestro Maestro. En todos los evangelios se registra el cántico de júbilo de las personas, solo que con leves diferencias. Por ejemplo, en Mateo leemos, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mateo 21:19. En Marcos dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Marcos 11:9. Y en Lucas dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Lucas 19:38. Y aquí en Juan se lee, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. En Lucas encontramos la reprensión de los fariseos a Jesús. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Lucas capítulo 19, versículo 39 y 40. Juan nos habla de la frustración de los fariseos, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Solo en Lucas se lee la lamentación que Jesús hace por Jerusalén, la cual no supo entender que había llegado el momento que tanto estaban esperando, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de la
visitación. Esto es lo que habla Lucas capítulo 19, versículo 41 y 44. Y así podemos seguir encontrando más diferencias que nos agregan detalles de esta maravillosa historia bíblica. Nosotros nos enfocamos en considerar la enseñanza de este pasaje según el relato del apóstol Juan. Juan nos conecta con los acontecimientos antes vistos al decirnos al siguiente día, o sea, después de su cena en Betania y del complot que los líderes religiosos habían planeado para matar a Lázaro, ya que este era un testimonio vivo del poder de Cristo. Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén. A partir de este momento comienza la última semana de Jesús. Este entra en Jerusalén y se nos dice que grandes multitudes que habían venido a la fiesta lo seguían. Esta fiesta que el apóstol Juan señala es la de la Pascua, una de las festividades más importantes de los judíos, donde muchos que vivían en el extranjero peregrinaban para esta época solo para estar en la fiesta, de tal forma que la cantidad de personas en Jerusalén para esta época casi doblaba su número actual. Y es más, en cierta ocasión, aunque quizá un tanto exagerado, un historiador judío, Josefo, llegó a estimar la cantidad de personas en una de estas fiestas, diciendo que la multitud llegaría casi a 3 millones durante la celebración de la Pascua. Por tanto, no era de admirarse que grandes multitudes que habían venido a la fiesta de la Pascua lo siguieran y éstas clamaran: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Reyes. La palabra Hosana es de origen hebreo y literalmente significa: oh, sálvame, Rey, como una expresión de pedir auxilio, parecido a algunas expresiones parecidas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, lo vemos cuando una mujer llegó ante el rey David pidiendo ayuda, aunque solo actuaba por influencia de Joab. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. Segunda de Samuel capítulo 14 versículo 4. La expresión de socorro que una mujer dirigió al rey de Israel pidiéndole ayuda para escapar de la muerte al estar sitiados por el ejército sirio. Y varios pasajes más nos muestran esto que estamos hablando y el significado que tenía el exclamar Hosana. Luego, con el tiempo, comenzó a utilizarse la palabra aramea equivalente yasá, y así se utilizaba yasi-aná. Y después del cautiverio en Babilonia, 70 años después de cuando los judíos comenzaron a regresar a su nación, estos decidieron volver a celebrar sus fiestas, siendo la primera de las fiestas en celebrar la fiesta de los tabernáculos, y así sucesivamente, hablando en torno a este detalle que nos muestra Juan. Se cree que a partir de aquí se comenzó a cantar el Salmo 118:25, introduciendo la palabra Hosana, que es la equivalente en griego. Te rogamos, oh Señor, Hosana, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. De tal manera que cuando la gente gritaba Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Reyes, estaba diciendo: sálvanos ahora. Bendito el que viene en el nombre de Dios, el Rey de Israel. En otras palabras, estaba declarando que Jesús era el Mesías y que venía a liberarlos de la opresión romana, y obviamente solo estaban esperando que Jesús les diera la señal para unirse a la rebelión. A partir de esto, Juan nos dice que esto era el cumplimiento de unas de las profecías en cuanto al maestro. Pero realmente lo asombroso, y que era lo que trataba yo de explicar al principio del mensaje, la incongruencia de nosotros los seres humanos, la incongruencia en cuanto a las cosas que suceden, en cuanto a las cosas que nos pasan en el día a día, no en un día en particular, sino en el día a día, y cómo nuestro Señor por eso leí el pasaje, que era lo que hizo el Señor durante todo el tiempo de su ministerio, y fue un día a día. Recorría nuestro Señor todas las ciudades, todas las aldeas, sanaba sí,
pero predicaba y se anunciaba el reino de Dios. Y esto es lo que menos prioridad le hemos dado otro día. Hoy hemos disfrazado de una manera totalmente diferente, y por eso leí la historia de aquel mendigo que llegó a pedir pan. Y nosotros más preocupados en lecciones, más preocupados en sermones, más preocupados en cuestiones que tienen que ver y que son importantes para edificación, sí, pero no es lo que ahorita debería ser la prioridad. La prioridad es, y se necesita hacer siempre, anunciar el evangelio, anunciar las buenas nuevas, y todos y cada uno deberíamos estar con la disposición. Yo no hablo de preparación, con la disposición, porque si tú regresas al ministerio mismo de nuestro Señor Jesús, ¿qué pasó con el endemoniado gadareno? Él quería, una vez que estaba en sano juicio y totalmente cabal, bien vestido, quería ir con el Señor. El Señor le dijo: no, ve y habla a la gente de las maravillas que ha hecho Dios en tu vida. Y lo mismo ocurrió con la mujer samaritana, y lo mismo debería estar ocurriendo hoy en día, y todo a partir de que el último pasaje que estaremos tocando cuando venga, Mateo 28, 18 al 20, es: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Y ahí termina, hablando de lo que debería ser la prioridad en nuestras vidas. Pero estamos tan ocupados, estamos tan inmersos en la suntuosidad. Por un lado atacamos las redes sociales, por un lado casi como si fueran instrumentos que no sirven para nada, y por otro lado lo utilizamos para anunciar debates, para anunciar confraternidades, para anunciar campañas. Eso sí, le hacemos una tremenda promoción. Eso es realmente algo que no es razonable, que no es congruente con lo que expresamos o con lo que decimos cada uno en su vida. O sea, no es que no se tengan que hacer las cosas, hay que hacerlas, pero yo creo que algo que nos enseñó todo el ministerio nuestro Señor es aprender a tener prioridades. Y una de las prioridades, yo no sé si sea la más importante, en mi particular punto de vista debería ser la prioridad para cada cristiano, pero si otros no lo quieren ver así, está bien, pero de todas maneras no deja de ser una de las prioridades latentes que debería existir aún en estos tiempos de aflicción, aún en esos tiempos que también estamos clamando porque Jesús, ven pronto, ayúdanos, sálvanos, Rey. Y Jesús está más que dispuesto. Jesús está en la mejor disposición. Aquel día Jesús entró a Jerusalén, pero muchos no entendieron lo que estaba pasando. Sus discípulos no entendían que lo que estaba ocurriendo era el cumplimiento de una de las profecías tocantes a la primera venida del Mesías. Qué triste es cuando los cristianos no entendemos las cosas espirituales por nuestra falta de conocimiento en la palabra. No olvidemos que con la ayuda del Espíritu Santo podemos llegar a conocer todo aquello que es tocante a nuestro Señor y nuestra salvación. Pero no solamente esto pasaba, sino también estaba ahí mucha gente eufórica gritando: sálvanos ahora, bendito el que viene, en el nombre del Dios, el Rey de Israel. Y lo hacían no porque querían sujetarse a Jesús, sino porque creían que el Señor estaba ahí para guiarlos en una rebelión final en contra del Imperio Romano, ya que habían malinterpretado las señales de poder que Jesús había realizado. Muchos estaban ahí por la señal que Jesús había realizado. Creían que con este poder se podría derrocar a los romanos. Otros quizás habían llegado por curiosidad, porque habían oído que se había resucitado un muerto. Como sea, el propósito de la señal era confirmar las palabras de paz y gozo que Jesús anunciaba, y no alentar a los hombres a levantarse en una rebelión militar. Muchos creían que el respaldo que Jesús tenía de su Padre era una oportunidad para derrocar a sus conquistadores romanos, pero lo cierto es que Cristo, antes de liberarlos de una opresión política, quería liberarlos de la esclavitud del pecado, y las cosas no son diferentes hoy en día. Si realmente estas personas hubieran escuchado el mensaje de Cristo, hubieran entendido el mensaje de gozo y paz del Evangelio, las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en Jesús, Jesús no estaba ahí para iniciar una rebelión. Es más, había llegado en completa paz. En la antigüedad, los reyes generales solían entrar en las ciudades montadas en caballos blancos,
como símbolo de conquista y victoria. Así lo vemos en Apocalipsis, donde vemos que el anticristo viene montado en su caballo blanco para conquistar este mundo durante los primeros años de la gran tribulación. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer, Apocalipsis 6:2, o cuando vendrá Jesús en su segunda venida. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19:11. El asno era un animal muy usado en los tiempos antiguos de Israel. Por ejemplo, vemos que la hija de Caleb usaba uno, y así sucesivamente vemos algunos otros ejemplos. También vemos que aquel levita a quien le mataron su concubina a los hijos de Benjamín usaba un asno. También Abigail usaba uno cuando fue al encuentro de David con el fin de persuadirlo de su decisión de tomar venganza en contra de Nabal. También vemos que aquel viejo profeta que habitaba en Betel usó un asno para ir en búsqueda de aquel profeta de Judá que profetizó en contra del pecado de Jeroboam. Por tanto, podemos ver cómo el asno era un animal usado en Palestina, pero nunca un general o rey que iba a la guerra o venía victorioso de ella entraba en la ciudad montando uno. Sin embargo, ahí venía, escuchemos esto, ahí venía el Rey de Reyes humilde. El Rey de Reyes humilde, montando un pollino de asna, es decir, un asno joven, al cual nadie había montado antes. Y esto era así porque nuestro Señor venía no a derramar sangre y desatar una guerra, sino a derramar su propia sangre para remisión de nuestros pecados. Estas personas no entendían estas razones, sino gritaban y alentaban a Jesús para sus propios deseos. Había otros que por el contrario estaban molestos con la llegada de Jesús a Jerusalén y de manera sarcástica se quejaban el uno con el otro de no haberlo podido impedir, porque ahora peligraba que la gente creyera en él. Y bueno, de una u otra manera, los fariseos habían estado planeando deshacerse de Lázaro porque su vida era un testimonio vivo del poder de Cristo. Qué lamentable estas palabras cuando hablaban de que la gente seguía a Jesús, porque al no ver a Jesús actuar de acuerdo a sus creencias y demandas, pronto, al final de esta misma semana, estarían gritando: crucifícale. Aquel domingo Jesús había hecho su entrada triunfal en Jerusalén, pero muchos no se dieron cuenta de lo que allí estaba pasando, ya que el verdadero Mesías estaba entrando por la gran ciudad. Una de las profecías mesiánicas tan ansiadas por los judíos se cumplía en sus propias narices y no se dieron cuenta de esto. Los discípulos de Jesús no comprendieron sino hasta después de su muerte. Los judíos que habían venido para participar de la Pascua pensaban que era su Mesías, no el que testificaban las Escrituras, sino aquel que ellos deseaban que fuera, un líder militar que los guiara a la victoria. Los habitantes de Jerusalén que oyeron la gritería preguntaron por él, pero al igual no lo conocieron y es más, hasta lo menospreciaron. Y por eso nuestro Señor hizo lamentación sobre la situación de Jerusalén. Quiera Dios que nosotros no seamos como estos, que no supieron reconocer el tiempo en el que el verdadero Mesías los visitó. Hoy el Evangelio se predica y debemos creer en Cristo para que podamos aprovechar el tiempo de nuestra visitación y no nos quedemos fuera como estos que no aprovecharon esta oportunidad. Y bueno, solamente es una reflexión en cuanto a lo que estaba ocurriendo, en cuanto a lo que pasó, y que también es conveniente así hablarlo y decirlo, cómo es que en una u otra manera hay mucha similitud a todo lo que está pasando hoy en día, sobre todo en aquellos que nos decimos cristianos, porque nos hemos olvidado de lo esencial, nos hemos olvidado de lo prioritario, nos hemos olvidado de lo principalmente importante que debería ser la prioridad de nuestra vida, que es el llevar a la gente a que verdaderamente se acerque a Dios, que verdaderamente pueda realmente llevar a cabo
una relación personal con Dios. Y hoy estamos tan ocupados en lo suntuoso, en lo espectacular, en las cosas que hagan remembranza, no de nuestro Señor, tal vez en algunos casos, y pudiera ser que esté yo en lo personal equivocado, pero realmente las situaciones, las circunstancias, lo que yo veo en el día a día, lo que yo observo en el día a día, no por conocer, en muchos casos ni siquiera conozco a muchos de los que predican, enseñan, ministran, etcétera, etcétera, pero por lo que veo yo, lo que se publica en las redes sociales, ¿cómo es posible que estemos más interesados en debates de religión, en debates de la sana doctrina, en debates que no tienen nada que ver con lo realmente prioritario? ¿Para qué? ¿Qué es lo que conseguimos? Conseguimos que como los líderes judíos hicieron ahí, dudar a la gente. Este no es el Mesías, este no es el que ustedes esperaban, esto no es, y ellos mismos se contradecían porque la Escritura daba clara muestra de que ellos que se supone sabían todo lo que había sido escrito, deberían entonces concordar y reconocer que Jesús era el Mesías. Pero hoy pareciera ser lo mismo. Estamos más ocupados en encumbrarnos a nosotros mismos o en encumbrar a otros, porque pareciera ser cuando realizamos algún evento que no es lo natural, lo normal de cada semana, y aún en el caso de cada semana lo hemos estado viendo, de que pareciera ser que el domingo es el día que te vas a salvar. Ojalá que el Señor venga en día domingo, porque si no viene en día domingo no sé qué va a pasar con muchos de nosotros, aún de aquellos que defienden tanto el día domingo, porque en la semana tal parece que se nos olvida el trabajo, la chamba que hay que hacer todos los días. Y bueno, solamente es el poner en consideración o poner las cartas sobre la mesa en cuanto a lo que realmente está pasando y en lo que realmente deberíamos estar preocupados. La gente necesita a Dios. Estos tiempos de pandemia, estos tiempos de aflicción nos muestran una necesidad espiritual. Y no estoy hablando en contra de ir de las medidas, de las precauciones, de las medidas sanitarias que nos han impuesto. No estoy hablando de ir en contra de ello, pero cuántas maneras, cuántas formas, ¿por qué no utilizamos los instrumentos? ¿Por qué no utilizamos las herramientas que tenemos hoy a nuestros alcances? ¿Por qué no utilizar aquellas cosas que de una otra manera pueden ser útiles finalmente para llevar un mensaje de esperanza a la gente, un mensaje de salvación, un mensaje que tiene que ver con el verdadero conocimiento de Dios? Pero si no los iniciamos de una manera particularmente eficiente, importante y con una cuestión como la que ocurrió allá en Antioquía, cuando llegaron y predicaron y que una gran multitud fue agregada, porque ahí estaba la gracia de Dios. ¿Y por qué nos empeñamos tanto en primero salir totalmente doctos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y ya después ni siquiera pensar en predicar? Porque creo que es parte de lo que no estamos haciendo de la manera conveniente. Estamos más preocupados en realzar nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, en realzar aquellas cosas que hacemos. Y eso de una u otra manera, ¿sabes qué? Eso significa soberbia, eso significa vanidad, eso significa orgullo. Porque realmente todo lo que tengamos que hacer, el único que merece la honra y la gloria es el Rey de Reyes. Así es que en esta última semana del Señor estaremos compartiendo mensajes que tengan que ver con todo lo que Él estaba haciendo, con todo lo que Él hizo, con todo lo que Él enseñó, con todo lo que Él nos muestra, para que nosotros hoy en día podamos aplicar lo mismo, esa enseñanza del Maestro, no sin antes pensar y considerar lo siguiente. La decisión estaba tomada, las tropas habían sido desplegadas y los buques de guerra estaban en camino. Cerca de 3 millones de soldados se preparaban para atacar a Hitler allá en la Segunda Guerra Mundial. Comenzaba el día D, como lo llamaron. Toda la responsabilidad descansaba en los hombres del general Eisenhower. Un corresponsal escribió que después de partir los C-47 y desaparecer en la oscuridad, el general hundió las manos profundamente en sus bolsillos y con los ojos llenos de lágrimas fue al cuartel y escribió una nota. En ella asumía la responsabilidad total por la derrota. Extraño líder este general, poco usual este alarde de valor.
Es el modelo de una calidad rara vez vista en nuestra sociedad de reclamaciones legales, de despidos injustificados y de divorcios no tratados adecuadamente. La mayoría de nosotros estamos dispuestos a recoger el mérito por lo bueno que hacemos, y esto vaya que lo ensalzamos y hasta lo encuadramos. Algunos estamos dispuestos a aceptar la culpa de los errores cometidos, pero muy pocos asumirán la responsabilidad por las equivocaciones de otros y todavía menos aceptarán la culpa de errores no cometidos todavía. Eisenhower lo hizo, por consecuencia se convirtió en un héroe. Pero nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, también lo hizo. Como resultado, Él se volvió en nuestro Salvador. Antes que comenzara la guerra, Él perdonó. Antes que pudiera cometerse un error, ofreció su perdón. Antes que la culpa pudiera acreditarse, proveyó la gracia. El que estaba en la cumbre aceptó la responsabilidad por los que estaban debajo de él. Y esto es lo que el común de todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Calvario es una sombra de la condición elevada de Dios y su profunda devoción. El trueno que retumba cuando la soberanía de Dios choca con su amor. El matrimonio de la realeza y la compasión de Cristo. El mismo instrumento de la cruz es simbólico. El madero vertical de la santidad interceptada por la barra horizontal del amor. Jesús, a diferencia del general Eisenhower, no escribió una nota. Él pagó el precio, no se limitó a aceptar la culpa, él tomó el pecado, se convirtió en rescate, el general que murió en lugar del soldado, el rey que sufre por el campesino, el Señor que se sacrifica por los siervos. Y ese hombre Dios, ese hombre que cumplió su ministerio, está entrando a la última semana de su ministerio. Y ahí nos está mostrando la verdadera grandeza mostrada a través del servicio y a través del sacrificio. Y este es, creo, la mejor enseñanza que puede haber para todos y cada uno de nosotros. Queremos agradar a Dios, queremos glorificar a Dios, queremos honrar a Dios en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia, en el día a día de nuestra vida. ¿Sabes qué? La respuesta es servicio, sacrificio. Todo esto es rodeado por amor. Un amor como el que nos mostró, un amor que lo describe ahí en Filipenses capítulo 2, particularmente los últimos 2, 8 y 9. Es ahí donde se hizo nuestro Señor, se hizo siervo, hecho semejante a los hombres. Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todavía hay un sinnúmero de pasajes, pero es la entrada a Jerusalén, es la última parte del ministerio de nuestro Señor. Hay una fábula rusa acerca de un señor y un siervo que se fueron de viaje a una ciudad. Antes de que los dos hombres pudieran llegar a su destino, los envolvió una nevada encegadora. Perdieron la dirección y fueron incapaces de arribar a la ciudad antes de la caída de la noche. A la mañana siguiente, amigos preocupados fueron en busca de los dos hombres. Finalmente encontraron al Señor congelado boca abajo en la nieve. Cuando lo levantaron, encontraron debajo de él al siervo, frío pero vivo. Él mismo sobrevivió y contó cómo el Señor se había colocado voluntariamente encima del siervo para que éste pudiera vivir. Y la gran reflexión: ¿y acaso no es esto lo que hizo nuestro Maestro, el gran líder, Señor, Rey? ¿No es lo que hizo por nosotros? ¿En qué forma debería afectar esto nuestra vida de servicio y sacrificio? La entrada triunfal a Jerusalén por el Rey de Reyes no fue de acuerdo a las situaciones y circunstancias que los seres humanos pensamos en general. Fue de acuerdo a la humildad, al servicio, a la humillación, pero sobre todo al sacrificio de nuestro Maestro.
pues estaremos aquí en las próximas semanas. Gracias otra vez a los que pudieron conectarse. Estaremos aquí. De todas maneras voy a seguir compartiendo los mensajes. Y gracias a Dios. Gracias por su amor, su misericordia para con nosotros, para conmigo, para con mi familia. Estamos pasando momentos difíciles, estamos pasando momentos durísimos, pero confiamos en nuestro Salvador. Mientras tanto, te espero, 2:30 p.m, Facebook, Experiencias Cristianas, y si no, de todas maneras comparto los mensajes. Mientras tanto, que Dios te llene de bendiciones en este inicio de semana laboral para muchos. Hasta pronto.